Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Realme GT Neo 2T, el nuevo terminal de gama media alta de Realme que se ha presentado allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, en esa presentación que se realizaba ayer conocíamos tanto el Realme Watch T1, el Realme Q3S y este nuevo integrante de la familia GT, el Realme GT Neo 2T. Un terminal de gama media alta que viene a renovarse en alguna que otra característica, aunque siendo sincero es bastante parecido a su hermano y que, como digo, tiene un precio muy competidor, unas características muy equilibradas y es bastante interesante. Bien, como siempre comencemos por lo más importante o lo más exterior, mejor dicho, más que importante, y es su diseño. Bien, si nos vamos a la parte exterior y la parte trasera, contamos con una doble configuración de color, tanto una blanca como una más grisácea, tirando un poco hacia negro diría yo, con una triple configuración de cámara metida en un módulo, algo bastante común en Realme, sobre todo a nivel de diseño, y el logotipo en la parte de abajo. Nada más, eso es lo más bonito que me parece de este terminal, y es su parte trasera porque es muy lisa, solo tenemos el apartado de configuración y la marca, nada más ni nada menos, es decir, lo único y necesario. Porque el lector de huellas se queda integrado en pantalla. Y es que si hablamos de la pantalla, contamos con una cámara selfie perforada y en una esquina unos marcos muy reducidos, sobre todo los laterales, aunque abajo se queda un pequeño marco y por el resto, como digo, un diseño bastante bonito. El diseño, siempre comento lo mismo, es algo subjetivo, es decir, puede que te guste o puede que no, depende de cada persona. Pero sí que de admitir que a mí este diseño la verdad que me gusta bastante, porque es muy minimalista. Si dejamos un poco de lado el diseño, nos centramos en su ficha técnica, empezamos como siempre por su pantalla, donde en este caso viene completo aunque repetitivo. Contamos con un panel AMOLED de 6,43 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero de todo, un tamaño 6,53 pulgadas, muy común sobre todo dentro de la gama media, en terminales que son normales, es decir, no son ni versiones Pro ni versiones Max, es muy común ver este tipo de tamaño, un tamaño que podríamos llamar estándar. Junto a eso, ese panel AMOLED que es también bastante habitual, sobre todo en gama media, es decir, en gama media alta normalmente solemos ver o AMOLED o Super AMOLED y para la gama alta, pues como sabemos, los OLED. Con lo cual para la gama media o gama media alta se suelen quedar estos paneles. Un panel AMOLED bastante visto, por así decirlo, este año, aunque eso nos permite que tengamos la huella integrada en pantalla. Por otro lado, una resolución más que habitual y más que esperada, Full HD Plus, como digo, ni más ni menos, y seguimos un poco esa moda de los 120 Hz de tasa de refresco, con lo cual, como digo, una pantalla, o mejor dicho, una parte de pantalla bastante completo porque tiene todo lo que buscamos y todo lo que hoy en día cuenta un terminal de esta gama, pero aún así repetitivo porque no vemos nada nuevo. Tampoco podemos pedir mucho porque en el momento en que pidamos o un mejor panel o un, no sé, mayor tamaño o incluso una mejor resolución, sabemos que también el precio final se va a ver incrementado. Con lo cual, para el precio que tiene, que luego veréis que es bastante bueno, muy buenas características. Si pasamos a nivel de procesador, también viene bastante bien porque han apostado por un procesador bastante bueno. En este caso es el MediaTek Dimensity 1200, pero no cualquier 1200. En este caso es el 1200 IA, es decir, inteligencia artificial. Eso nos indica que este procesador es el MediaTek 1200 normal, pero incrementado, es decir, está un poco mejorado mediante inteligencia artificial para poder exprimir un poco más la potencia de este procesador. Eso nos va a permitir que pueda competir un poco en mejores terminales y que se quede un poco a la altura de un Qualcomm Snapdragon 870, es decir, un procesador de gama media alta también. Como vemos en la gama GT, si os acordáis, ya vimos este MediaTek 1200, pero por eso, en este caso han decidido poner el 1200 pero con inteligencia artificial, es decir, exprimir un poco más la potencia del procesador para mejorarlo, con lo cual nos encontramos ante un procesador que mantiene la conectividad 5G, eso no se lo quita a nadie, y también mejora un poquito más la potencia del procesador. También lo vemos, como digo, en el OnePlus Nord 2 que vimos hace poquito, también veíamos este MediaTek, con lo cual, como digo, un procesador muy interesante. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como veis, en este caso tenemos tanto memoria RAM para todo el mundo como memoria de almacenamiento interno para todo el mundo, es decir, tenemos versiones suficientes para cualquier persona, con lo cual en ese apartado también bastante interesante. Si pasamos a otro apartado más llamativo o también que se le da bastante importancia, es el apartado fotográfico. Si tenemos en cuenta, estamos hablando de un gama media alta, media, depende por dónde lo mire,
que no tiene un precio muy elevado, con lo cual las características van a ser buenas, nadie se lo quita, pero no van a ser las mejores. En este caso, esta triple configuración está configurada por un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Como vemos, una triple configuración muy vista dentro de la gama media. Es muy habitual ver cómo se mantiene este año, sobre todo hemos visto muchos terminales con esta triple configuración. Como mucho pueden cambiar los sensores principales, que en vez de 64 sean a veces 48 o alguna que otra vez 50 megapíxeles, y el tercer sensor que en vez de macro sea en profundidad, pero el resto todo igual, es decir, muy similar, muy repetitivo por así decirlo dentro de la gama media de este año sobre todo. Eso tiene su parte mala por así decirlo, porque no vemos innovación, no estamos viendo nuevos sensores o mejores sensores por así decirlo principalmente, y tiene también su ventaja por así decirlo, porque realmente la fotografía deja de ser uno de los apartados más importantes y empieza a ser como un apartado tan importante como la pantalla o como el procesador también, ¿no? Porque si comparas tres terminales y los tres tienen el mismo apartado fotográfico, pues a lo mejor en vez de fijarte en eso, deberías fijarte en qué procesador tiene, o en qué pantalla tiene, o en qué autonomía tiene, ¿no? Es decir, deja de darle tanta importancia como siempre ha adquirido el apartado fotográfico. Si damos la vuelta a este terminal, contamos con un único sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargador para los selfies en ese pequeño agujerito en pantalla. Con lo cual el apartado fotográfico, sin probarlo, tiene muy buenas características y la verdad que pinta muy bien para su gama. Es decir, que nadie me mate, que nadie diga que pinta muy bien cuando me estás diciendo, bueno, tiene una triple configuración que tú mismo has dicho que es repetitiva. Sí, para el precio que tiene y para la gama en la que está es repetitiva y una gama, es decir, un apartado fotográfico que también tampoco está muy currado, pero para el precio que tiene, como digo, suficiente y bastante competitivo. Si pasamos a unos apartados que nunca suele fallar Realme, es el apartado de la batería y carga rápida, donde aquí suele hacerlo muy bien y lo ha vuelto a hacer. Si hablamos de batería, el Realme GT Neo 2T cuenta con 4500 mAh de batería, es decir, una batería que, si habéis visto algún vídeo mío anterior, sabéis que yo siempre digo que es perfecta. 4500 es la batería perfecta porque la gama media, si tú incrementas la batería, es decir, te va a 5000, 6000, etc., muy bien, va a tener autonomía de sobra, incluso puede incrementar la autonomía ya no solo a un día, sino a 2. Está muy bien, pero hay un problema, y es que sobre todo este tipo de terminales se acuñan mucho a la estética, es decir, el tema del grosor, cuanta más batería, pues el grosor va a comenzar a incrementarse, y eso puede que a nivel estético a muchos usuarios no les termine de convencer. Con lo cual, por encima, regular. Ahora, por debajo, muy mal, es decir, terminales de hoy en día que tienen 4200, 4300, sabemos que les cuesta un poco llegar al final del día, es decir, con toda posibilidad, ¿no? Con lo cual, 4500 en un gama media es la batería perfecta. Pero no solo eso, porque si te parece poca batería, cuenta con 65 vatios de carga rápida, es decir, si te pareciese por alguna razón 4500, que ya te digo que es una batería muy buena, poca batería, en este caso le acompañan 65 vatios de carga rápida que van a permitir tener, es decir, cargar el terminal en menos de 30 minutos, tener el 50% de la batería cargada. Con lo cual, muy buena batería y muy buena carga rápida. Pero como he dicho antes, aquí realmente no suele fallar. El resto de características, pues contamos tanto con NFC, contamos con Android 11, Realme UI 2.0, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB tipo C, etc. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Pero bien, dejémonos de lado tantas características, que si pantalla, procesador, batería, etc. y pasemos a lo importante, porque este terminal puede estar muy bien construido, puede ser muy equilibrado, pero lo importante al fin y al cabo es qué precio tiene para esas características. Pues bien, como digo, se ha presentado allí en China, es decir, tenemos el precio al cambio directo, sin sumarle tasa e impuestos que acaban incrementando el precio. Tampoco tenemos fecha de llegada a Europa, sabemos que probablemente acabe llegando porque los terminales de la serie GT han llegado casi siempre, pero no sabemos fecha. Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, tiene un precio de 281 € al cambio directo, de yuanes a euros. Un precio que, aunque le sumemos ciertas tasas de impuestos y se ponga por más o menos 330, 340 o incluso 350 €, sigue siendo un precio muy bueno para este terminal. Es decir, hablamos de un gama media, media alta, depende, como digo, por donde lo mire, pero que tiene buenas características, un poco repetitivas, pero buenas para su gama y un precio bastante competitivo. Me gustaría que abajo en los comentarios me dijese qué te parece este terminal, sus características y si ve acorde o no el precio a este terminal. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides seguirnos en el canal, suscribirte si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!